Si la Virgen se apareció, ¿por qué eligió 1917? ...1917... Europa está inmersa en la Primera Guerra Mundial. Nada detiene la carnicería en las trincheras. Hasta 20.000 muertos al día. Culmina el genocidio de cristianos armenios a manos del Imperio musulmán en Turquía. Y en Rusia, Lenin enciende una revolución que causará dolor y lágrimas en el mundo durante décadas. La primera consecuencia de la revolución bolchevique fue la destrucción de las iglesias y el asesinato de sacerdotes. Y esto empezó en 1917, en octubre, al mismo tiempo que Nuestra Señora se aparecía en Fátima. Pienso que el problema de Rusia viene de Satán y su intención de destruir la iglesia. La Virgen ya avisó antes de la revolución que si no atienden mis deseos, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. ¿De qué errores se trataba? Los niños no lo entendieron, no sabían ni qué era Rusia. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Española de Alcalá, Javier Paredes, ha estudiado esos errores. Los errores de Rusia es el pecado, y el pecado es el odio, la persecución, la violencia, la soberbia. El comunismo lo que predicaba era el odio, la lucha de clases. Es decir, la historia avanza por el enfrentamiento, que es lo contrario del concepto cristiano de la vida. El economista de la Lisbon School of Business y antiguo asesor del primer ministro de Portugal, João César das Neves, analiza los efectos del comunismo. Eso es lo que se propagó por todo el mundo y tuvo una mayor influencia intelectual, económica, social, política y militar que, por ejemplo, el nazismo. El nazismo, Hitler, es un fenómeno muy local de una persona y no se expandió por el mundo. El comunismo sí lo hizo. El régimen nazi no duró más de 12 años. El comunismo, en cambio, dominó Rusia 70 años y sus teorías marxistas se diseminaron por todo el mundo. Aún hoy influyen en muchos países bajo nombres distintos. Entendemos por Rusia no solo aquel lugar, sino todos aquellos que están influidos por ese modo de pensar. Y por eso no solo hablamos de Rusia, sino también de los regímenes ateos. También en el sentido que la tradición apocalíptica entiende como metáfora del mal, aquellos que se apartan de Dios. La Virgen escogió 1917, fecha clave, pero ¿por qué un lugar perdido de Portugal? No era un país comunista, pero sufría otro tipo de régimen anticristiano. Las órdenes religiosas fueron expulsadas y cerraron las iglesias. Las misas fueron prohibidas en Portugal. Lenin, el líder ruso, dijo que Lisboa era la capital más atea de Europa. Así pues, fue en este país muy ateo en el que la iglesia era severamente perseguida, donde la Virgen se apareció en 1917. Las autoridades vieron en esas pretendidas apariciones una amenaza contra su gobierno laicista. El gobernador llegó a amenazar a los niños con freírlos vivos si no negaban el haber visto a la Virgen. Los masones de entonces querían convencer a Jacinta y Francisco de que las apariciones de Fátima eran una invención, una fantasía. Ellos contestaron: ustedes pueden hacer con nosotros lo que quieran, también matarnos, pero nosotros no podemos decir una mentira.
Lenin triunfa y quiere extender su revolución comunista a toda Europa. Algo lo impide. ¿Fueron las oraciones de los 3 pastorcillos rezando rosarios por la paz como les pidió la Virgen? Desde aquel octubre de 1917, la historia nos sorprende con una serie de extrañas coincidencias relacionadas con Fátima. Portugal y Polonia son protagonistas de algunas de ellas. El domingo siguiente a la aparición, por primera vez el Partido Católico ganó las elecciones y en diciembre estalló una revolución que cambió el gobierno en Portugal. Así que la persecución abierta contra la Iglesia acabó en 1917. Pero el problema surgió cuando hubo en España una revolución que implantó un régimen que era similar al de los comunistas en la Unión Soviética, y eso llevó a la Guerra Civil, la sangrienta Guerra Civil Española. Eso es algo que pudo extenderse a Portugal. Pero Portugal había sido consagrado a su corazón inmaculado. La primera respuesta por parte de los polacos es la respuesta de San Maximiliano Kolbe, porque la última aparición fue la del 13 de octubre de 1917. Pero él, no sabiendo esto, 3 días después, el 16 de octubre, fundó la Milicia de la Inmaculada. Viendo cómo la masonería atacaba a la Iglesia, fundó un movimiento mariano. Nosotros creemos que esta fue la primera respuesta al mensaje de Fátima. En 1920, el Ejército Rojo invadió Polonia para apoyar la revolución comunista que comenzaba en Alemania. Pero algo les detuvo. La Virgen se apareció a los bolcheviques haciéndoles retirarse. Las oraciones a la Virgen incluían la consagración total de Polonia. Y esta victoria de Varsovia contuvo la expansión del comunismo en aquella época. Portugal se salvó, pero los países del este siguieron padeciendo dictaduras comunistas anticristianas. Mientras, en Occidente, muchos permanecían deslumbrados por el marxismo. Es muy difícil darse cuenta hoy de cuán dominantes y cuán seductoras eran las ideas del movimiento comunista. Intelectualmente eran muy atractivas. Ahora sabemos lo horrible que era aquel sistema, sus terribles resultados económicos y sociales, y que causó la muerte de tanta gente. Pero eso no se dijo. Incluso dentro de la Iglesia había una gran atracción hacia esos errores de Rusia. En aquellos años, desde luego, no conozco ninguna persona que dijese, yo veré en mi vida caer el comunismo soviético. Eso no había nadie, al menos no lo he conocido. Cuando yo empecé a estudiar, Rusia parecía, el comunismo era una cosa estupenda, ¿no? O sea, había que ser comunista, ¿no? Si no eras comunista no eras nadie, ¿no? Ahora ya hemos sabido, por ejemplo, que el comunismo ha provocado más de 100 millones de muertos. Yo vengo de un país excomunista, la ex Yugoslavia, donde se vivía en condiciones realmente difíciles. Después, también nuestra guerra en Croacia en los años 90 nos hizo ver que el mensaje de Fátima es principalmente mensaje de esperanza en un tiempo dificilísimo. Para un creyente, el rezo del rosario puede obtener de la Virgen tanto pequeños favores personales como cambios decisivos para el mundo.